Imaginemos que se tiene una variable z en función de una variable y esta a su vez puede ser expresada en términos de otra variable x. Entonces podríamos estar interesados en expresar la variable z directamente en función de x. Por ejemplo, podemos expresar la utilidad como una función de la demanda Q del mercado. Y a su vez, la demanda puede ser vista como una función del precio. En definitiva, podemos también expresar la utilidad en términos del precio. La situación descrita tiene que ver con la operación entre funciones, conocida como la composición, la cual da como resultado la función compuesta. Si la cantidad y está relacionada con x a través de la función g y la cantidad z está relacionada con y a través de la función f, entonces se está estableciendo una relación de z con x, y la sucesión de operaciones que hay que hacer es que primero obtenemos la imagen de x a través de g. Esta es y es igual a g de x, y esta y le obtenemos su imagen a través de f. Este valor es f de y o f evaluado en g de x. Hemos compuesto f con g. La composición es otra operación entre funciones, cuyo resultado es otra función. Veamos más precisamente su definición. Sean f y g dos funciones. Se define la función compuesta de f con g a la función denotada como f circulito g y definida como el valor de f en g de x. El valor de la función compuesta en x es igual a f evaluada en g de x. Fíjate que tenemos que determinar primero el valor de g en x. Luego se encuentra el valor de f en g de x. Las dos evaluaciones deben de estar bien definidas y ser un número real. Así pues, el dominio de la función compuesta es el conjunto de todas las x que están en el dominio de g, tales que g de x pertenece al dominio de f. Un diagrama como el que te mostramos ayuda a recordar las contenciones. En ocasiones expresamos el dominio en notación conjuntista. Son las x del dominio de g, tales que g de x pertenece al dominio de f. Recuerda entonces que si g de x es un número en el dominio de f, entonces es posible evaluar f en g de x. Para explicar el concepto de función se asocia muchas veces a una máquina que le entran unos elementos, la máquina entonces los procesa en otros. En este caso de la composición tenemos dos máquinas en línea. Primero entra x a la máquina g. G lo procesa produciendo g de x. Y este resultado entra en la máquina f, dando como resultado el valor de la función compuesta. Para que el proceso se lleve a cabo completamente, la máquina g debe admitir a x. X debe estar en el dominio de g, y el resultado g de x debe ser admitido por la máquina f, es decir, g de x debe estar en el dominio de f. En este ejemplo nos piden determinar la composición de f con g. Determinar la función es determinar no solo la fórmula, sino su dominio. Recuerda que en la definición de la función compuesta no solo se establece la fórmula, también el dominio. Pero bien, para evitar malos entendidos, pediremos explícitamente el dominio.
Empecemos determinando la fórmula, esto es, la regla de asignación. Escribimos la denotación de esta nueva función, f compuesta con g en x. Esta denotación sirve para recordar su definición. Es la evaluación de una en la otra, en el orden en que aparecen. Esta función no es otra cosa que f en g de x. Tenemos que efectuar estas evaluaciones para determinar completamente la regla de asignación. La función f en este caso la llamaremos la función externa y g la función interna. Este cálculo puede ser efectuado de varias maneras. Te recomendamos que primero trabajes con la función interna, sustituyendo g por su fórmula. Fíjate lo que quedó planteado, f en raíz de x menos 4. Tenemos que evaluar f en esta expresión. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer para evaluar? En la fórmula de la función f, cada vez que aparezca x, colocamos un par de paréntesis. Ya lo hemos hecho, y ahora, dentro de cada paréntesis, colocamos el valor a evaluar, raíz de x menos 4. Esta es la regla de asignación de la función f compuesta con g. Normalmente la expresamos de manera simplificada. Para eso simplificamos primero el radical con el exponente en cada uno de los términos que tiene radical. Todo lo demás lo escribimos igual. En la línea siguiente desarrollamos el binomio al cuadrado y distribuimos el menos. En la siguiente línea distribuimos el 2 y finalmente agrupamos términos semejantes, expresando la regla de asignación de manera simplificada. Ahora pasamos a la parte B, determinar el dominio de esta función. ¿Cómo determinarías el dominio de esta función? No vayas a encontrar el dominio en base a la regla de asignación. Recuerda la definición de la función compuesta. En la definición ya se establecía el dominio de la función. Son los x en el dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. Tiene que cumplir las dos condiciones. Es una intersección entre estos dos conjuntos. Entonces primero conseguimos el dominio de g. ¿Cuál es el dominio de g? ¿Cómo lo determinamos? Como hay una raíz cuadrada, el radicando tiene que ser no negativo, a fin de tener como resultado un número real. Planteamos la desigualdad radicando mayor o igual a 0. Resolvemos esta desigualdad. Es lineal. Despejamos la variable. El dominio de g son todos los números mayores o iguales a 4. Veamos ahora el dominio de f. Como es un polinomio, son todos los números reales. Recuerda que g de x tiene que estar en el dominio de f. Claramente, como g de x es un número real, pertenece al dominio de f. Así, el dominio de la función compuesta son todos los x mayores o iguales a 4. Es el intervalo de 4 hasta infinito. Un comentario final. Observa que el dominio de la fórmula de la función compuesta no coincide con el dominio de la función compuesta. La función compuesta se obtiene por medio de operaciones entre funciones, y esas operaciones están bien definidas en R en este conjunto.